Bendito Dios. Dios bendiga a los que nos están viendo por las redes sociales. Gloria al Señor. Esperamos que estén gozándose con nosotros. Gloria al Señor. Y comparte la transmisión. Comparte la transmisión para que otros sean alcanzados y bendecidos. Gloria al Señor. Vamos ahora a la palabra. La palabra que sana, que salva, que edifica, que rompe cadenas. Gloria al Señor. Y vamos a, si me pueden acompañar conmigo, al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses está después de Filipenses. Gloria al Señor. Aleluya. Y antes de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Libro de Colosenses, capítulo 3. Amén, gloria al Señor. Amén. Vamos a leer del verso 12 al 14. Gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre que nos creó, del Hijo que nos libertó y nos redimió, y el Espíritu Santo que sustenta la iglesia. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Dios mío, por un día más de vida que nos da, Señor. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora le pido, Dios mío, que permita que el Espíritu Santo, esa palabra que va a ser predicada, Señor, sea de bendición, Dios mío. Que tu palabra nos confronte, Señor, pero también que nos dé paz, Señor. Oh, Dios mío, en esta hora reprendo tu espíritu de divagación de mente. Los que fuera en el nombre de Jesús no tiene parte ni suerte en esta congregación. Y usted sabe, Dios mío, que siempre tengo en mi memoria de darle toda la gloria y toda la honra. Reciba la gloria, reciba la honra en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Usted dirá, yo le digo a usted, hermano, voy a predicar ahora, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a mí se me mete un nerviosismo. El pastor, pero usted tiene tantos años predicando. Hermano, cuando usted está aquí, hermano, uno depende de Dios. Créame que sí. Amén. Y mejor depender de Dios que otra cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a tratar el tema soportando los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado: sopórtame. Sopórtame. Ay. Aleluya. Miren, hermanos, si ustedes se fijan, en las últimas semanas hemos traído, he tratado de traer mensaje a la conciencia. Oigan bien, he tratado de predicar mensaje a la conciencia para que el Señor, la palabra que nos pone, para que nosotros en el caminar cristiano podamos, gloria al Señor, avanzar más y seamos mejores cristianos. Amén. Ahora, una cosa es importante, y este tema, gloria al Señor, tengo que hablar de este tema. Casi no se predica de eso, pero es importantísimo para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos manda a soportar unos con otros. Amén. Para esta gente, a soportar los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Sopórtense. Hay un refrán en el cristianismo viejo
del siglo pasado, creo que es inglés. Pongan atención, miren cómo dice el refrán. Dice, vivir en el cielo con los hermanos que yo amo no sería una gran gloria, pero vivir con los hermanos que conozco aquí abajo, bueno, eso es otra historia. Gloria al Señor. Hay cosas que no soportamos en nuestras vidas, hermano. A veces no soportamos a un jefe que nos hace la vida imposible. A veces no soportamos un profesor que también, tú sabes, ya sea por su carácter del jefe o quizás por las exigencias que tiene esa persona. Gloria al Señor. A veces nosotros, quizás usted no soporte ir al médico. Quizás no soporte ir al médico por algunos exámenes que tenemos que hacer. Hago un paréntesis. Por algunos exámenes que tenemos que hacer, específicamente nosotros, de los que pasamos de los 40, gloria al Señor, que tenemos que hacer el examen de la próstata. No nos gusta. Los entendidos entienden lo que estoy diciendo. Gloria al Señor. Quizás no soportamos el cambio climático, quizás no soportamos muchas cosas, gloria al Señor, no lo soportamos. Hay palabras y actitudes también que no se soportan. Hay muchas cosas que quizás no soportemos. Pero le digo una cosa sinceramente, y es, nos guste o no nos guste, en la iglesia estamos llamados a soportarnos. Amén. Pastor, estamos llamados a soportarnos. La leímos, gloria al Señor. En el verso 13, soportando unos a otros. Amén. Pastor, usted la puso dura, sí, pero es la realidad. Es la realidad. Debemos soportarnos uno con otro porque la Biblia nos dice, gloria al Señor. Ahora vamos a ver, voy a mencionar, hay muchos, pero quiero mencionar 4 principios básicos para poder soportarnos los unos a los otros. Mire, hermano, yo necesito que usted ponga atención a este mensaje. Tú que estás en las redes también. Si usted no lo entendió, véalo de nuevo. Amén. Amén. Gloria al Señor. 4 principios básicos para nosotros soportarnos los unos a los otros. El primero, debemos vestirnos como escogidos de Dios. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. Mire, amado, la vida cristiana es un andar cotidiano. O sea, a nosotros se nos dice que debemos andar diligentemente con una vida de testimonio. ¿Por qué, amado? Porque recuerden que el testimonio es lo que las personas ven. Amén. Eso somos el púlpito que las personas ven. A la medida que nosotros nos portamos y actuamos, eso es lo que las personas ven allá afuera. Ahora, hay la pregunta, ¿qué las personas ven? Eso ya es la conciencia. Cuando tú que te dices ser cristiano, tú que me ves en las redes, que te dices ser cristiano, ¿qué las personas ven de ti? ¿Qué púlpito ven? ¿Ven un púlpito que está andando en santidad y viviendo en la vida de Dios? ¿O ven un púlpito que ese es cristiano, ese es cristiano? ¿Qué púlpito ven? Gloria al Señor. Ahora, debemos pensar en esto. Se nos exhorta, hermano, que andemos diligentemente. Se nos exhorta que andemos sabiamente, de modo diferente a las personas mundanas. Amén. Porque si usted ha nacido de nuevo, si usted es una nueva vida en Cristo, gloria al Señor, ¿cómo es que usted estaba andando con las personas del mundo? Como las personas del mundo. Y cuando hablo de las personas del mundo, estoy hablando de la vana manera de vivir que habíamos antes vivido, gloria al Señor. El capítulo 3 de Colosenses, yo lo recomiendo, muy bueno, léanlo, porque habla de que nosotros, si ya estamos con Cristo y estamos resucitados, gloria al Señor, espiritualmente con Cristo, tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros y la Biblia dice que estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. Es para arriba que tenemos que mirar. Amén. Pero un montón de cristianos es para abajo que miran.
del mundo, como que Cristo no murió por ellos, viviendo una vida, hermano, totalmente sin testimonio. Perdón, aquí, sí, Jesús, el mundo es muy alto, están sentados toditos en regiones en el día de Cristo. Sí, está bien. Que ruede. Se nos manda a vivir sabiamente, de modo diferente a los mundanos, en amor. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se nos manda eso? Porque nosotros fuimos adoptados por Dios, aceptados por Dios. Somos coherederos con Cristo y miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿quiere más ley? Albarazo. Hermanos, piensen. Fuimos adoptados por Dios, aceptados por Cristo, coherederos con Cristo y miembros del cuerpo de Cristo. Dicho esto, hermanos, quiere decir que como miembros del cuerpo de Cristo debemos construir relaciones, y mi naturaleza espiritual me lleva a soportar a mi hermano en la fe. Vuelvo y le repito, mi naturaleza espiritual debe llevarme a soportar a mi hermano en la fe. Amén. Pastor, sí. ¿Y por qué? Porque sencillamente nosotros vamos a vivir con el hermano en la eternidad. Con tu hermano, el que tú no soportas, tú vas a vivir con él en la eternidad. No, para esta gente, para los pastores, no predica eso, ¿sí? ¿Sí? Usted va a tener que vivir con el hermano que no soporta en la eternidad. ¿Usted cree que, si usted cree que usted no va a vivir con mi amigo aquí en la eternidad, usted va a tener que vivir con él en la eternidad? ¿Verdad que sí? Levante al Señor que te ponga una batería, ¿verdad que sí? Para que sufra, para que sufra. Usted va a tener que vivir con él en la eternidad. Con el hermano que usted no ama, usted va a tener que vivir con él en la eternidad. Usted tiene que soportarlo. Ah, no, pero el pastor, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas. Ponme una puerta y pon el hermano en otra puerta. No, eso no va a pasar. Dios te va a poner en la misma puerta de ese hermano. Si es que tú llegas, si es. Porque la Biblia dice que nos soportemos, no lo dice. Aquí está. Yo no me lo inventé. No dice Evangelio según San Marcos, lo dice en Colosenses. Aquí lo dice. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportarnos los unos a los otros. Hermanos, es un mandato que nosotros debemos de soportarnos. Gloria al Señor. Otra cosa que yo veo: primero, vestido como escogido de Dios. Segundo, vestido de humildad. Amén. Dígale a su lado: vístete de humildad. Vístete de humildad. Gloria al Señor. Debemos vestirnos de humildad. Hermano, mire, déjeme decir una cosa con respecto a la humildad. La humildad, hermano, no es la que lleva a tener un concepto más, es la que nos lleva a tener un concepto más elevado de sí mismo. Que no te lleva a pensar por encima de los demás, que tú eres mejor que otro. La humildad es la que nos lleva a decir: me equivoqué. Que nos lleva a pedir ayuda cuando la necesitamos. Eso es humildad. Usted está mostrando humildad. No, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. O yo me equivoqué, perdóname, yo me equivoqué. Eso es humildad. Ah, no, hay gente que que no da su brazo a torcer. ¿Sabe que está equivocado? No, pero tú sabes. La Biblia dice que a los orgullosos, dice la Biblia, que Dios lo mira de lejos. De lejos. ¿Y tú quieres que Dios te mire de lejos? Tú no quieres que Dios te mire de cerca, mejor irte ahí apapachándote: ay, mi hijo, mi siervo, bla, bla, bla. Pero que te mire de lejos. Dios te está mirando de lejos y el diablo de cerca. Ay, sí, tú eres de lo mío. Mío personal, va a decir. No reprenda al diablo. Pero si somos orgullosos, ¿qué es lo que estamos fomentando en nuestras vidas? Debemos vestirnos de humildad. Tú sabes que yo tenía como
¿cómo le pongo el título al mensaje? Porque yo le iba a poner, soportando unos a los otros, o el otro tema es de qué tú estás vestido. Porque hablan de las vestiduras que tenemos que tener. Entonces lo puse los dos, soportado, también vestido. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Amén. Pero yo me la cristiana, yo dije amén. Ok, debemos vestirnos de humildad. No se crea mejor que nadie, hermano. No se crea mejor que nadie. Gloria al Señor. Entonces, cuando nos vestimos de humildad, hermano, esa humildad nos va a ayudar a soportarnos uno al otro. ¿Por qué? Porque eso va a impedir que nosotros nos exaltemos sobre los demás. ¿Cuánto entienden? Amén. Cuando tú eres humilde y el Señor te ayuda, Señor, ayúdame, yo soy humilde, ayúdame. Y eso te previene a ti a no decir al hermano, no, hermano. Aquí hay que soportarnos unos a los otros. Entonces, cuando tú eres humilde, eso te ayuda a tú no irte encima del hermano, gloria al Señor. No exaltarte sobre los hermanos. La tercera cosa que veo, debemos vestirnos de un espíritu manso. Vístete de un espíritu manso. Amén. Amén. Aquí la mansedumbre también se traduce como gentileza, gloria al Señor. Es totalmente opuesto a la rudeza o al mal humor. Ya la gente se lo toma como mal humor. Es totalmente a la rudeza o al mal humor. Es una virtud es una virtud cristiana que es inquebrantable al momento de soportar los unos a los otros. ¿Sabes eso? O sea, cuando estamos con un espíritu manso, que estamos gentiles, gloria al Señor, esa virtud nos ayuda, gloria al Señor, a soportarnos los unos a los otros. ¿Sabes eso? Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo tú sabes que tú eres manso? ¿Cuándo tú sabes eso? ¿Tú sabes cuándo tú sabes que tú eres manso? Cuando tú tienes un potencial de ser áspero y no lo haces. Cuando tú tienes un potencial de ser áspero y no lo es. Por ejemplo, Proverbios 15:1. La Biblia dice así. En Proverbios 15:1 dice, lo voy a leer. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Está viendo? O sea, cuando nosotros estamos, gloria al Señor, con una respuesta blanda, aun cuando te gritan, ustedes no se han fijado, no sé si ustedes lo han visto, que hay personas que se pelean, y el otro pelea, y ahí ya usted sabe. Pero cuando la persona te grita lo que sea y tú le respondes mansamente, como que es como que tú porque ellos están esperando una reacción igual que la tuya. Miren, un versículo muy bonito, y lo voy a leer, que está en Proverbios 19:11. Hermano, y ese versículo trata de aprendérselo. Proverbios 19:11, oigan cómo dice, la cordura del hombre hace detener su furor, y su honra es hacer pasar por alto la ofensa. Vuelvo y repito, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, aún a ti te ofendieron. ¿Cuánto entienden, hermano? Amén. La Biblia lo llama como una honra que tú, ok, no pasó nada. Yo no me voy a poner al nivel tuyo. Y yo no estoy hablando de cosas, yo estoy hablando de hermanos. Yo no estoy hablando de personas del mundo, yo estoy hablando de hermanos, de cristianos. Pastor, y eso pasa. Dejemos de hipocresía, eso pasa, porque nadie es perfecto. Así es. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué la Biblia dice? ¿Qué la Biblia nos aconseja? No, o sea, no ponerme, ok, te grita lo que sea, tú te mantienes tu paz, tranquilidad. Tú estás entrando, ya tú sabes que tú tienes humildad en ti. Ya tú sabes que tienes un espíritu manso en el que el Señor te ha ayudado.
para eso. El cristiano que practica la mansedumbre no tiene problema en soportar las flaquezas de los débiles. ¿Sabe eso? Vuelvo y repito, el cristiano que practica la mansedumbre no tiene muchos problemas de soportar las flaquezas de los débiles. No. Porque ya es una persona que usa la gentileza. ¿Por qué? Porque sabe que es necesario para soportar lo uno a los otros. Hermanos, fíjense que las tres que he mencionado, los primeros 3 puntos que he mencionado, es con respecto a cosas, a virtudes, gloria al Señor, a principios básicos para nosotros, soportarnos los unos a los otros. Sin esas herramientas, hermano, no nos vamos a soportar los unos a los otros. Vamos a estar, ya tú sabes, como usted póngale usted el nombre, como perro y gato, como dice. Pero la Biblia no dice, la Biblia nos da las herramientas, hermano, aquí en el capítulo 3 de Colosenses, de lo que nosotros debemos de hacer, hermano, para soportarnos los unos a los otros. Si no nos soportamos, hermano, algo está mal. Algo está mal. Gloria al Señor. Algo está mal. Otra cosa que yo veo. Vestido de paciencia. Ay. Y lo dice. Vestido de paciencia. Tú me viste dónde daba ahí. Dígale a su lado, vístete de paciencia. Ay, pastor, que la puso difícil. Ay, pastor. Pastor, paciencia es lo que yo no tengo, pastor. Pastor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Porque ahora que la quiero. Eso no. Primero no pida paciencia, diga, pon en mí paciencia. Amén, exactamente. Porque usted dice, dame paciencia, usted está viviendo pruebas. Usted sabe, hermano, la paciencia y todo. Usted sabe, ¿cómo usted sabe que el fruto del Espíritu se manifiesta en usted? ¿Cómo usted sabe que el fruto del Espíritu se manifiesta en usted? Porque le va a venir lo contrario a lo que usted pide. Si no, usted no sabe. ¿Cómo usted sabe que tiene paciencia? Porque vienen pruebas. Va a ser probado. ¿Cómo tú tienes, sabes que tú tienes amor? Cuando hay un necesitado y eso se manifiesta el amor. ¿Cómo tú sabes que tú tienes templanza o dominio propio? Cuando viene yo tengo dominio propio, pero cuando te ponen, tú sabes la tentación que a ti te gusta. Y ahí, tienes dominio propio. Lo entendido, lo entiende. Ahí es que tú sabes si eso se manifestó en ti. Ahí es que tú sabes que tú estás buscando a Dios. Ahí tú sabes, Señor, gracias porque se manifestó. Porque antes caía en tentación y no caía ahora con tu ayuda. Ahí es que tú sabes que Dios que tú estés en lo que tienes que estar. Cuando venga lo contrario. Entonces, ¿sabes qué? Para tú soportar a algún hermano, soportar uno a nosotros, tú tienes que tener paciencia. Pastor, sí. Porque mire, la paciencia no solo es la habilidad de esperar. Oigan esto. La paciencia no solo es la habilidad de esperar, sino la actitud que tomamos mientras esperamos. Esto fue profundo para eso, porque no, la gente me quedaba como en el libro, pero lo voy a decir primero, porque es verdad, sí, lo digo. La paciencia no solo es la habilidad de esperar, sino la actitud que tú tomas mientras esperas. O sea, ¿qué actitud tú tienes cuando tú estás esperando una petición que se te cumpla? Cuando tú estás en el sufrimiento, cuando tú estás en el problema, cuando tú estás en la prueba, ¿qué actitud tú tomas? ¿Qué actitud tomamos mientras estamos fuego a la lata, como dicen? Eso es paciencia también. En la espera del problema, de la situación, de lo que sea. ¿Qué actitud nosotros tomamos mientras esperamos? Pero déjenme decir una cosa, la paciencia es necesaria para nosotros soportarnos los unos a los otros. Amén.
Está lloviendo. La paciencia es necesaria para soportarnos los unos a los otros. Debemos dejar que la paciencia actúe sobre nosotros, hermano. Porque si no, no nos vamos a soportar los unos a los otros. De por sí estamos quemados. Si no hacemos eso que el apóstol nos dice que hagamos, estamos chicharrados en el examen. Nosotros debemos decir, Señor, ayúdame. Dame la mano porque el hermano como que... Ni con Coca-Cola. No lo paso. Pero tú tienes que pasarlo. Porque te vas a ver con él en el cielo. Y Señor, tú puedes estar seguro que el Señor te lo va a poner al lado. No, hermano. Debemos soportarnos los unos a los otros. Es un mandato bíblico. Aquí no hay cosas, no. Entonces, debemos vestirnos de eso que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vestirnos. Si no, hermano, no vamos a triunfar. No vamos a triunfar, gloria al Señor. Va a ser difícil para nosotros. Así que mi consejo para esta semana, hermano, es que nosotros nos vistamos con las armas que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Con la herramienta que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para soportarnos. Para soportarnos. ¿O usted cree que hay mire, hay una cosa, hermano. Nadie es perfecto. Usted no va a encontrar iglesia perfecta. Y cuando usted la encuentre, me avisa porque se dañó cuando usted llegó. Ya usted la dañó. Ya la dañó. Así que ni vaya. Y es que la iglesia perfecta, Brindy. Ya la dañó. No, muchachos. Entonces, imposible, hermano. ¿Por qué? Porque somos caracteres diferentes. ¿Sí? Todos tenemos una manera de pensar. Y somos personas, hermano, que no somos perfectas, estamos buscando al perfecto. Por eso es que tenemos las vistas en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús, mirando a Jesús. Hermano, cuando usted pone la vista, por ejemplo, en el pastor, yo soy hombre, hermano, que me puedo equivocar voluntaria o involuntariamente, porque fallo. Pero cuando usted mira arriba, el de arriba, ahí usted no falla, porque su palabra está escrita y ahí está la voluntad de Él que nosotros tengamos que hacer. Eso es así, hermano, eso es así. Entonces, si ustedes vístase, hermano, vístase de un corazón manso, vístase de paciencia, vístase como escogido de Dios, vístase de humildad, para que puedan soportar el pastor. Me gustó esa, ¿verdad? Hermano, no soporta, hermano, que no soporta usted, no, debemos, hermano, soportarnos los unos a los otros, con nuestros errores, con lo que sea, hermano, ¿entiendes? Hacer lo posible y pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Hay cosas que pasan, sí, yo sé que hay cosas que pasan porque pensamos diferente. Incluso somos de naciones diferentes, amén. Esta es una iglesia cosmopolita, o sea, diferentes naciones, gloria al Señor. ¿Entiendes? No una nación porque tú dices, no, esa iglesia es dominicana y nada más es dominicana. Bueno, el dominicano sabe cómo es, pero no es así. Es brasileña, no es así. Es hondureña, no es así. Es mexicana, no es así. Eso está en los países de nosotros, pero aquí es diferente. Aquí, ¿entiendes? Una cosa. Hermano, hay cosas que aún en el idioma, bueno, ustedes porque ya me conocen, yo digo una cosa aquí y tienen diferentes significados en otros países, ¿o no? A mí me han dicho varias veces, pastor, a mí no me acuerdo, yo estaba predicando y dije una cosa normal para el dominicano y un hermano mexicano me dijo, pastor, si usted dice eso, lo apedreamos. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije? Perdón, no, tú sabes, usted dominicano, entonces, tú sabes, yo trato de palabras, de poco a poco, gloria al Señor, pero en la realidad, hermano, en la realidad. Entonces, tú le dices una cosa a un hermano en tu idioma, esto es poner un ejemplo, le dices una cosa que tú crees, pero para ese hermano que es de otro país es una ofensa.
Ya tú le caes gordo. Oye, mira lo que me dijo. ¿Cuánto entiende, hermano? Solamente por una palabra que usted dijo. Ay, el hermano, usted es así asado. Pero fue en broma o algo normal en su país. Pero para ti es una ofensa. Hermano, ¿cómo usted dijo? ¿Qué fue lo que usted dijo? No, hermano, es que se lo cortamos. Sí, de verdad que tenemos que cortar. Pero llama al pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? Y después, ay, no, hermano, espérese. No, eso no quiere decir. Pero es la realidad. Nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. Es un mandato bíblico. ¿Que ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el Señor no nos soporta a nosotros. Tengo que soportar. Gracias. Soporto los piques que Francisco es. En realidad, el Señor, hermano, a cada rato, todos los días pecamos. En palabra, en hecho o en pensamiento. Metemos la pata y usted lo sabe. Siempre. Pero, gracias a Dios que el Señor, vamos porque tenemos un abogado. Amén. Amén. Abogado tenemos, hijitos míos, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Tenemos un abogado que el que no es cristiano no lo tiene. Pero nosotros tenemos, Señor, perdóname, metí la pata, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a soportar el hermano. Amén. Usted sabe cuando Dios estaba trabajando en usted, en soportar al hermano. Y dice, hermano, Señor, yo no lo soporto, pero hoy le voy a comprar un cafecito al hermano. Ahí va Dios trabajando con usted. No, pero nos gusta lo que no nos gusta es el grupito. Estamos en un grupo aquí y otro grupo aquí y no miramos el grupo de allá porque no es el grupo. Piensen eso. Porque me cae gordo. No, hermano, eso no es así. Nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Con esto termino. El verso 14, hermano, da la última vestidura que tenemos que tener. Y es que dice que nos tenemos que vestir, sobre todo vestido de amor. Que es el vínculo perfecto. O sea, amados, el amor cristiano es la única manera que nos ayudará a querer y aceptar a los demás exactamente como son y no como yo pienso que deberían ser. Vuelvo y repito. En las notas finales, el amor cristiano es la única manera que nos va a ayudar, nos ayudará a aceptar a los demás exactamente como ellos son y no como yo pienso que ellos deberían ser. Directamente eso. Que el Señor nos ayude en esta semana, hermano, a reflexionar como esto, hermano. Y si hay alguien que usted no soporta en la iglesia, o tú que te fuiste de la iglesia porque no soportabas a alguien, que el Señor te ayude. Porque la Biblia nos manda a vestirnos de amor. Nos manda a vestirnos de amor. Porque Cristo murió por nosotros y pagó el precio por nosotros y nos soporta diariamente a nosotros. Así es que el Señor nos ayude. Y si hay alguien aquí que no soporta a un hermano, esta es la oportunidad, hermano, de que usted se reconcilie con su hermano. Porque dice la Biblia que de la manera que Cristo perdonó, así hacerlo todos vosotros. Amén. 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 Dios le bendiga. Vamos a estar de pie. No quiero cerrar esta transmisión sin primero darte la oportunidad de que acepte a Cristo como tu Salvador. Él te va a perdonar, te va a dar la mano.
y te va a ayudar a que siga adelante. Y que cualquier situación que tú estés pasando, Él te va a ayudar a poder soportar eso. A soportar uno con otro. Pero primero tienes que aceptarlo a Él como tu Salvador. Ora conmigo, repite: Dios, en esta hora acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Gracias, Dios, porque me aceptas tal como soy. Amén. Si hiciste esta oración, creemos que han nacido de nuevo. Busca una iglesia donde congregarte para que se cumpla el propósito que Dios tiene con tu vida y con tu familia. Si estás enfermo, recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.